Bueno, la clase de hoy nos lleva un poco no, a las sociedades controladas y vinculadas. ¿Mm? Lo otro, lo que estamos estudiando hasta ahora y lo que van a seguir estudiando es las personas jurídicas, ¿Mm? Las sociedades comerciales y las distintas personas jurídicas que existen. Pero la estamos estudiando hacia adentro. Ahora, hoy, en un mundo hiperconectado, en otra escala económica, en otra escala de negocios, ¿sí? Eh, no podemos quedarnos con la imagen de la sociedad unipersonal, de la sociedad simple, de la sociedad anónima de los dos hermanos o de la sociedad familiar y demás. ¿Me explico? Que son el 90 y pico por ciento, no cabe ninguna duda. Pero en el mundo corporativo, las vinculaciones son regla. ¿Mm? Las vinculaciones son regla. Y hoy lo que vamos a hacer es introducirnos un poco a las vinculaciones entre las sociedades, ¿sí? Esas vinculaciones pueden ser conformando personas jurídicas, conformando personas jurídicas, uniéndose capital, o pueden ser vinculaciones de carácter contractual, o pueden ser vinculaciones de carácter contractual, ¿sí? En las vinculaciones de carácter contractual, y en las otras también, en el mundo corporativo, lo que va a estar al orden del día es toda la legislación de defensa del consumidor. Toda la legislación de defensa, perdón, de defensa de la competencia. De defensa de la competencia. ¿Sí? Toda la legislación de defensa de la competencia. ¿Por qué? Porque, bueno, los holding, las agrupaciones de empresa, que es lo mismo, las distintas contrataciones, los distintos acuerdos, el cártel, el trust, todo esto, afectan ¿a qué? Al mercado. ¿Se comprende? Oligopolios, monopolios, fijan precios. Fijan precio. Monopolio, saquémoslo de la mesa, pero oligopolio tiene que ver con toda esta cuestión y por eso cualquier fusión, por eso cualquier movimiento en el mundo corporativo tiene que aprobarse por defensa de la competencia. Tiene que aprobarse por defensa de la competencia. Entonces, vamos a introducirnos un poquito a esto y les quiero mostrar un pequeño esquemita para que lo vayan teniendo, ¿sí? Ahí se ve, ¿no? Vinculación societaria. Primero vamos a ver qué tipos de vinculaciones societarias podemos encontrar. Quiero que tengan la ley también a mano. Quiero que tengan la ley también a mano. ¿Sí? Y vamos a empezar por la que dice abajo. Una de las formas de vincularse las sociedades es a través de los contratos asociativos. De los contratos asociativos. Esos contratos asociativos le vamos a dedicar más tiempo a esta clase, en esta clase. Tienen determinadas características, pero no establecen una relación de control. No establecen una relación de control entre las sociedades. Después tenemos tres tipos de vinculación que están contempladas en el artículo 33 de la Ley General de Sociedades y que tiene que ver con aquellas, a lo que se llama sociedades controladas, ¿sí? Una, y vamos a la del medio. Una sociedad, ¿sí? Se considera controlada
Cuando, por ejemplo, tiene una vinculación participacional de derecho, se dice. ¿Qué significa esto? Cuando una sociedad por cualquier título posee los votos necesarios para conformar la voluntad social de otra sociedad. ¿Se dan cuenta acá la vinculación? ¿Sí? Disculpe, profesor, ¿lo puede repetir? Claro, cuando por cualquier título, ¿sí?, posee los votos necesarios para conformar la voluntad social de la sociedad en la que participa. Por ejemplo, la sociedad A participa en la sociedad B y tiene el 51% de las acciones. ¿Se entiende? ¿Sí? Hay una vinculación y hay un control de derecho. Hay una vinculación participacional de derecho. ¿Mm? Ahora después, vos tenés también una vinculación participacional de hecho. Una vinculación participacional de hecho, que está en el artículo 33, inciso 2, primer párrafo. ¿Mm? El artículo 33, inciso 2, primer párrafo, ¿sí?, te habla de una influencia dominante en razón de las acciones que posee. El ejemplo son las sociedades, las grandes sociedades anónimas, donde yo sin tener el 51%, donde otra sociedad sin tener el 51%, bien puede tener el 40% o el 30%, pero eso ya le alcanza para tener el dominio, ¿sí?, sobre la voluntad social, porque el resto está atomizado, o cotiza en bolsa, o nunca van a las asambleas, o no están sindicadas las acciones que puedan haber en la otra parte, después del primer examen, lo que significa. Entonces, también hay participación, es una sociedad que integra a otra, ¿sí?, pero no tiene la mayoría. Eso es una vinculación participacional de hecho. ¿Comprendido? ¿Se ve la diferencia entre la primera y la segunda? ¿Sí? La participacional de derecho y la participacional de hecho. Más que el nombre me interesa el supuesto, que lo puedan visualizar. ¿Sí? Estas dos implican vinculación con participación. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, una es como que está más, profe. es como que va en el porcentaje y el otro va como más en la influencia por la cantidad de acciones que pueda llegar a Es tener, que las ¿no? dos, Mauro, van en el porcentaje. Es decir, en Sí. estos dos supuestos estamos hablando de sociedades que participan en otra. En los contratos asociativos también hay vinculación, pero no hay participación. Claro. ¿Sí? ¿Comprendido hasta ahí? Sí, no tiene la mayoría de porcentaje, digamos. Por ejemplo, si son dos, no tiene el 51, tiene el 40, pero tiene el 40, más pero con el influencia. 40 te alcanza, porque la manejas igual. Esa es la participacional de hecho. ¿Comprendido? La participacional de derecho es fácil. Tenés el 51. ¿Sí? ¿Comprendido? Profesor, Sí. ¿tiene alguna excepción que, por ejemplo, el porcentaje restante que está atomizado en diferentes participaciones se junte y pueda hacer un desequilibrio en esto como excepción? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero estamos hablando de que ejerza la ley dice ejerce una influencia dominante como consecuencia de acciones. ¿Me explico? Una influencia dominante. No habla que conforma la voluntad social. La influencia dominante es mi 30% me alcanza para conformar la voluntad social. ¿Sí? Pero no es la participacional de derecho donde yo tengo acciones o cualquier otro título que me otorga a mí la posibilidad de conformar la voluntad social efectivamente. Por eso una es de derecho y otra es de hecho. Pero en ambas estamos hablando de participación.
A participa en el capital de B. ¿Sí? Los contratos asociativos nos vamos a dedicar el resto de las clases. No es una forma de vinculación, pero no tiene nada que ver con participaciones. ¿Comprendido hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Y después hay una que se llama contractual, ¿sí? Que hay una vinculación de control, hay una vinculación de control que se llama contractual, ¿sí? Que es la del artículo 3, inciso 2, último párrafo, que dice: por vínculos existentes entre las sociedades, por vínculos existentes entre las sociedades, por especiales vínculos existentes entre las sociedades. Los tres primeros puntos, contratos asociativos se los puse ahí porque es una modalidad de vinculación, nada más, ¿sí? Pero no habla de control. Los tres primeros puntos, ¿sí? La vinculación contractual del artículo 33, va a decir todo el artículo 33, señala a qué se llama sociedades controladas o vínculos de control. ¿Estamos bien? Estas sociedades controladas o vínculos de control reconocen tres formas. Del artículo 33, inciso 1, que es la participacional de derecho, tengo el 51%, no se discute. La participacional de hecho, artículo 33, inciso 2, primer párrafo, no tengo el 51%, pero lo que tengo me alcanza. Me alcanza. O la contractual, que le dicen algunos, porque básicamente el ejemplo es a través de contratos, ¿sí? Que no hay participación, pero hay especiales vínculos. ¿Cuál es el ejemplo típico? ¿O qué se imaginan? ¿Ponerse a fabricar algo? Sí, ponele que yo me ponga a fabricar algo. Si yo participo en vos con un 51%, ahí hay una situación de control, de derecho, participacional. Si yo participo en vos en un 30%, pero igual controlo, hay una situación participacional de hecho. Si nos vinculamos por medio de un contrato asociativo, que es otra cosa, que ahora vamos a ver, es una vinculación, pero no es de control, lo puse ahí para que visualicen, pero el artículo 33 habla de otra cosa, que es por los especiales vínculos, no hay participación entre las sociedades. ¿Cómo yo, sin tener participación en otra sociedad, evidentemente no hay un contrato asociativo, que ahora vamos a ver de lo que se trata, ¿sí? Que es otra cosa, que no hay control en los contratos asociativos, pero ¿cómo yo puedo controlar a otra sociedad por algún vínculo especial que tenga? ¿No pasa por el socio oculto? No, no pasa, de hecho están prohibidos. Por una forma dominante, de fiscalización. Fiscalización, que yo me dedique a fiscalizar a otra, raro. ¿Se entiende? Puede ser que un socio tenga participación en otra empresa o en otra sociedad que le sea funcional a la actividad que estén haciendo. Además, podría ser, pero hay otras situaciones más patentes, donde la sociedad... Una situación de un contrato de licitación, cuando hay una obligación, digamos así, de cumplir con determinadas situaciones, pero no tiene una injerencia sobre lo que podría ser la sociedad misma, de los que regentean. ¿Por qué hablaste de licitación? ¿Qué otro contrato? ¿Qué otros contratos se te ocurre donde puede haber un control? Por ejemplo, para franquicia. El contrato de franquicia. A ver, dejen hablar. A ver, dale. Por ejemplo, el sistema de McDonald's, donde hay una determinada pauta a seguir y Bien. hay una vinculación especial de control. Bien, ese es el ejemplo típico, por eso se lo llama contractual, pero confunde, sí, la palabra contractual. Yo les puse ahí contractual porque algunos autores lo llaman contractual, pero son especiales vínculos. Son especiales vínculos. Un ejemplo típico son los contratos, ¿sí? De franquicia, el contrato de suministro, ¿se entiende? Todos esos contratos donde no hay participación, porque de hecho el franquiciante no participa,
¿sí? El que suministra no participa, ¿sí? Pero evidentemente hay una relación que lo hace fuerte a esa parte del contrato. ¿Me explico? ¿Sí? Lo hace fuerte a esa parte del contrato. Otro ejemplo que se da es cuando no hay contrato, digo, no hay contrato específico, ¿no? Pero ponele una sociedad que sea única proveedora de otra sociedad. Que el único cliente sea la otra sociedad. Ponele la Serenísima con un tambo. ¿Se entiende? Acá no hay más contrato que el de compraventa. ¿Me explico? ¿Sí? O algún otro contrato agrario específico. Pero si vos le vendés solo a otra sociedad, ¿sí? También se da. Son especiales vínculos de control. ¿Me explico? ¿Se entiende? Está bien, yo después le puedo vender a 100 más. Bueno, salí, ya no está. Pero eso también son especiales vínculos de control. Son especiales vínculos. ¿Pero dónde estaría el control ahí, doctor? ¿Dónde estaría? Ponele que vos me vendés solo a mí. Solo a mí me vendés. Tenés 20 empleados y yo solo a mí me vendés. Pero no porque yo quiera que me vendas, sino que vos me vendés a mí. Se organizó así, te organizaste así. Sí. Yo vengo y te digo, sale 40 eso. ¿Vos me vas a decir sale 60? No. ¿Me entendés? Yo te digo, che, te compro, pero si me cambiás esta máquina. Porque quiero que la producción salga conforme, no sé, estoy muy matricero, y conforme el perfil de la pieza que termina con esta máquina SD 840 comprada en Rusia. En pulgada en vez de milímetro, entiendo, sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Te controlo o no te controlo? Claro, entiendo. Pero ahí no hay un contrato porque me quedó más claro con el de franquicia, porque franquicia, no sé, mostaza. Por eso se llama, por eso Walter se llama contractual. Pero también te quiero dar otra. Porque ustedes esto lo van a encontrar en algunos libros nomás. Ahora, la ley no dice contractual. La ley lo que dice especiales vínculos o vínculos especiales, no sé, no me acuerdo muy bien qué dice. O por vínculos, ¿sí? Dice vínculos existentes. ¿Sí? Pero profesor, eso no es una cuestión recíproca también, porque si bien usted controla al que produce, el que produce también controla de alguna forma a usted. ¿Vos te parece que la Serenísima, si se le cae un tambo, va a... A ver, ¿sería recíproca? Si yo tengo... No, pero controla en este sentido, a ver si se entiende. Sí. Que el producto que le está vendiendo, claramente a usted le sirve. Sí. ¿Entiende? O sea, podría agarrar y decir, bueno, no, qué sé yo, no te vendo más o lo que sea, o rompo la relación sexual. Pero no es el único proveedor de ese producto. Yo a su vez tengo 15 productores más vendiéndome a mí. ¿Me explico? Claro. Si fuese el único proveedor de ese producto, sería al revés. El que me está controlando es él a mí. Claro, yo no decía como que era el único proveedor, como no, por ejemplo, está bien. Está perfecto. Si es el único proveedor de ese producto en toda América o en todo el país, es al revés. Pero está bien el ejemplo que estás dando. Pero sería al revés. ¿Se entiende? Sí, ¿Me explico? ¿Sí? Sí, profe, también pasa con las autopartes de automotriz. Hay muchas que directamente fabrican para una sola marca de autos y ese modelo es exclusivo. El autopartista depende de esa automotriz, hay una situación de control. Entonces, en el artículo 33, gente, tenemos las diferentes vinculaciones, ¿sí? Yo le sumé ahí contratos asociativos para que vean cómo engancho la clase, cómo sigue la clase después, ¿sí? Pero en el artículo 33 están las situaciones de control, que hay 3. ¿Comprendido? Las participacionales, donde hay participación, que hay 2, y estas que son los especiales vínculos que dice la doctrina. Que como bien dice Walter, con un contrato de franquicia lo ves muy claro, pero no necesariamente es un contrato de franquicia. En el otro tenés el contrato de compraventa, queda claro, el contrato de suministro, siempre hay un contrato de por medio.
pero saliendo el de franquicia, ¿sí? Por eso se dice por eso buena parte de la doctrina la llama contractuales, porque siempre hay un contrato, si no, ¿cómo controlás? ¿Comprendido? ¿Sí? Pero a veces es más sutil. A veces es más sutil. ¿Seguimos? Bien. Sí, profe. Un segundito. Ahora, grupos de sociedades, ¿sí? O holdings, que son los grupos, ¿sí? Los grupos, ¿sí? Donde se ejercen influencias participacionales, donde se ejercen influencias participacionales, ¿sí? Vos tenés influencias participacionales, ¿sí? En la participación del capital. Y acá hay 3 artículos fundamentales, que es el 30, 31 y 32. El 30, 31 y 32 de nuestra ley de sociedades establece y habla de las limitaciones en las participaciones. ¿Sí? Son los artículos destinados a los grupos de empresa, a los holdings. El artículo 30 lo que te va a decir es, mira, una sociedad anónima y una sociedad en comandita por acciones puede participar en otras de acciones o de responsabilidad limitada. Es una limitación que establece la ley. ¿Comprendido? El artículo 31 habla de los límites de participación. Los límites de participación. Salvo las que son entidades financieras o entidades de inversión, ¿sí? El resto de las sociedades solo pueden participar en otra sociedad si no superan las reservas libres que tienen en el balance, más la mitad del capital y la reserva legal. Es un límite de participación de una sociedad en otra sociedad, salvo las que son de inversión, ¿sí? O entidades financieras, ¿sí? Pero después el resto de las sociedades tienen ese límite que establece el artículo 31. El límite que establece el artículo 31. Si se excede ese límite, en el plazo de 6 meses, debe reducirse al límite admitido. Ese límite de participación está para no desvirtuar el objeto social. Cuando uno lo justifica en no desvirtuar el objeto social. ¿En qué sentido? En que los socios participantes tengan algo que ver con el objeto social o con aquellos socios que fundaron esa empresa. ¿Comprendido? ¿Sí? De ahí vienen esos límites de participación. Y después tenés el otro límite, que es una prohibición, que tiene que ver con las participaciones recíprocas. Artículo 30, 31 y 32. Están prohibidas el aumento de capital o la constitución de sociedad mediante participaciones recíprocas. ¿Por qué están prohibidas? Porque dan una falsa sensación de capital. ¿Qué está prohibida? ¿Que una empresa participe en la otra? No. La constitución de sociedad mediante participaciones recíprocas o aumentar el capital mediante participaciones recíprocas. La participación de una en otra sociedad no tiene límite más allá de las que dice el artículo 31. ¿Comprendido? ¿Sí? El 30, 31... Profe, porque es muy complejo esto, o al menos para mí. No, es medio... Sí. Es un poco... Hay que visualizarlo primero, ¿no? ¿A qué apunta cada cosa? Profe, artículo 30... ¿las reservas libres son las reservas legales? No, las reservas legales, estamos hablando siempre de sociedades anónimas, ¿sí? Porque son las destinadas a participar. Ojo, no se excluyen las SRL.
Pero estamos hablando de eso, porque las SRL también pueden tener. Las reservas legales es una reserva que después la vas a estudiar, que te impone la ley, ¿sí? A propósito de las ganancias del ejercicio. A su vez, cada sociedad puede establecer sus reservas libres. ¿Se comprende? Tenés ganancias y establecer reservas libres. El límite, si A quiere participar en B, bueno, esa participación no puede representar más de las reservas libres, ni la mitad del capital y la mitad de las reservas legales. Ese es el límite, ¿sí? Se estableció eso. ¿Para qué? Para limitar la participación, salvo que sea de inversión. Si es una sociedad de inversión o entidad financiera, no tiene ese límite. ¿Por qué? Yo me dedico a hacer tornillos y puedo participar en alguien que vende golosinas. Bueno, perfecto, no tengo nada que ver. ¿Comprendido? Entonces, vamos a establecer ciertas limitaciones. Lo otro, por eso la sanción, si excedes, es retrotraer esa participación, nada más. El artículo 32 habla de otra cosa, que es prohibición, que castiga con nulidad. ¿Sí? Que es la constitución de capital, perdón, la constitución de sociedades o el aumento de capital por participaciones recíprocas. Yo soy A y está B. ¿Sí? Bueno, vamos a participar, vamos a aumentar 10 pesos el capital. ¿Comprendido? ¿Sí? Participaciones recíprocas es, yo aporto 10, este aporta 10 y los dos tenemos 10. Con lo cual da la sensación de que se aumentaron 20, pero en realidad cambiaste 10 de lugar. Es una situación de aguamiento del capital. Lo que está prohibido es aumentar el capital así. ¿Me explico? ¿Sí? O constituir sociedades de esa manera. Después no, en la vida de la sociedad la participación no. Sí. Disculpe, ¿podría repetir de nuevo el ejemplo de 10 más 10? Sí, el ejemplo, con el ejemplo sencillo. Ahí una dijo, entendí. Yo tengo la sociedad A y la sociedad B. ¿Sí? Vamos a aumentar el capital. Y las dos son socias entre sí. ¿Se comprende? ¿Sí? Las dos son socias entre sí. A y B, A y B. D y C. D y E, ponele, ¿sí? ¿Qué sucede? Aumentamos, ¿cuánto? 10 pesos, perfecto. Le doy 10 pesos, esta me da 10 pesos. Las sociedades, ¿cuánto terminan teniendo? 10 pesos más. Con lo cual en el mercado habría el capital, aumentó en 20, 10 de acá y 10 de acá. Pero en realidad fue recíproco. Yo le di a él. En realidad hay 10 pesos. Hay 10 pesos que dieron vuelta. ¿Se entiende? No hubo un esfuerzo financiero. Cambiamos exactamente, tal cual. Exactamente. Por eso las participaciones recíprocas están prohibidas, son nulas. ¿Comprendido? ¿Sí? La constitución y aumento de capital con participaciones recíprocas, ¿no? Si yo hoy aumento con 10, perfecto. El año que viene le devuelvo 10, no hay participación recíproca, no hay aumento con participaciones recíprocas. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Y eso en cuánto tiempo tiene que dar para que no... No, ya son dos balances distintos y demás. La participación recíproca es recíproca en el momento. En el momento así en el año. Claro. Para que no les dé negativo, es aguamiento de capital. En realidad no se hace porque está prohibido. ¿Me explico? Porque está prohibido por algo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Una pregunta, profe. ¿Esas sociedades son independientes a pesar de esa participación, ¿no? En la personería son independientes, pero a su vez están compuestas por esas dos mismas. ¿Me explico? Vos podés constituir sociedad. ¿Sí? Los socios pueden ser los mismos, sí, claro. Ambos se participan. Pero no pueden constituirse con participaciones recíprocas. Ponele que vos hayas participado posteriormente, ¿sí? Porque compraste acciones. Bueno, está bien, perfecto, ya pasaste a ser socio. Y mutuamente pudiste ser socia. En la vida social, esto no se legisla, la única limitación que tenés es
el artículo 31. Y si sos de inversión, ni te cuento. Ahora, el aumento de capital o la constitución mediante este procedimiento no, porque se acúa. Se agúa el capital. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, ¿Bien? sí. Bárbaro. Lean 30, 31, 32 y 33. Ahora lo que voy a hacer es dedicarle 4 minutos a la asistencia. ¿Sí? Y después vamos a lo que son los contratos asociativos. ¿Sí? Que están legislados en el Código Civil y Comercial. Que es otra forma de vinculación, pero no de control. ¿Comprendido? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Dedicamos 5 minutos, ¿sí? No se preocupen. Ok, Doctor. gracias. Estaba viendo que ahí el Poder Ejecutivo Nacional puede autorizar en casos concretos salirse de estos límites que imponen estos artículos. ¿Dónde se presenta eso? ¿En la IGJ o...? Sí, depende de qué sociedad, porque cuando vos veas el 299, ¿sí? Para contestarte esto, tenemos que irnos al artículo 299. ¿Me explico? El 299 tiene que ver con las sociedades abiertas que se llaman, ¿sí? Que son las sociedades que por su actividad o capital conforman determinada actividad, servicios públicos, por ejemplo. Llegado el caso, estamos hablando de esos tipos de sociedades, y en esos casos tenés un control permanente del Estado, entonces puede justificarse, ojo, la participación recíproca no, la participación recíproca no, estaríamos hablando del 31, la participación recíproca es nula, nulidad absoluta. Lo que estamos hablando es del otro, tiene que ver con esos tipos de sociedades que acreditan determinado necesidad de vinculación o lo que fuere, ¿sí? Pero ya tendríamos que irnos para el otro supuesto. A mí lo que me interesa es que tengan claro estos principios, ¿sí? de limitaciones en la participación y por qué. ¿Sí, Mauro? Perfecta, buena la pregunta, ¿eh? Y el link, ahí va el link. Ahí está. Lo aprovechen. 5 minutitos, chicos, y nos vemos, ¿sí? Capaz que son 6, 7. Si no vengo, no se preocupen. Gracias, profe.